Entonces, una vez teniendo ya las derivadas de teta con respecto a k y a kx y con respecto a ky, podemos seguir con el ejercicio de la... Bien, esto es donde nos quedamos en el video anterior. Ahora sí ya tenemos ahí el resultado con un paso intermedio que lo que nos dice es que la derivada es mayor que cero. Y bueno, lo mismo pasa con respecto a la derivada de k sub y con respecto a teta. Eh, Esto recordemos que fue después de hacer la inversión de, del resultado, ya que es una función monótona creciente, podemos pasar el numerador al denominador y viceversa. Entonces vamos a enmarcar en amarillo esas dos derivadas porque son las que vamos a sustituir en el ejercicio de la elasticidad. Bien, antes de eso vamos a tomar ahora sí de una ecuación que ya habíamos desarrollado previamente, que es el ejercicio de la maximización del beneficio. Eh, Recordemos que al momento de dividir todo entre P sub y nos quedaba una P minúscula y la R era la tasa real de interés. Por lo tanto, si de esta relación que habíamos encontrado anteriormente despejamos a P, podemos obtener la relación de precios. Eh, Recordemos que esta relación de precios es la relación de precios de los bienes y bueno, esta es la que vamos a ocupar ahora sí para encontrar nuestra elasticidad. Entonces, recordemos que como k es una función, bueno, recordemos antes, perdón, que teta era una función de k. Si recuerdan un poco ahí la expresión de teta, que era w entre r, todo estaba en términos de k, tanto de k sub y como de k sub x. Al momento de decir que esto es una función monótona creciente, entonces podemos hacer la inversión y decir ahora que k es una función de teta, tanto para x como para y. Entonces podemos sustituir en cada uno de los términos de la función p esta función en términos de teta. Entonces, si aplicamos el logaritmo natural para esta función que es una fracción, podemos hacerla lineal. Entonces, expresando esta función de p en términos lineales, recordemos que la regla lo que nos dice es que al aplicar el logaritmo, estamos aplicando el logaritmo para el numerador y le tenemos que restar el logaritmo del denominador. Entonces vamos a repetir esa ecuación en la siguiente página. Aquí está. Bueno, es la función que habíamos obtenido de la página anterior, entonces la repetimos para continuar con el ejercicio de la elasticidad. Bueno, tenemos que obtener antes una derivada, pero para esto vamos a recordar algunas reglas. Entonces, la primera aparece del lado derecho en la parte superior de la pantalla y lo que nos dice es que al tener la derivada de una función u con respecto a una variable x que aparece en la función, lo que tenemos que hacer es multiplicar la inversa de esa función por la derivada de la función con respecto a la variable. Entonces, la segunda es lo que conocemos como regla de la cadena y bueno, lo que vamos a tener es la derivada de la primera función que multiplica con respecto a la segunda función, que multiplica a la derivada de la segunda función, en este caso w, con respecto a la variable de interés que nosotros queremos derivar. Entonces, esto también lo podemos expresar como el primer término con un apóstrofe. Esto es z cómita, que multiplica a la segunda derivada. Entonces, así es como vamos a expresar las derivadas que vamos a obtener y regresamos ahora sí a la función del logaritmo natural. Entonces, aplicamos a cada uno de los términos de la función de logaritmo natural la derivada con respecto a teta. Es decir, eh, sería la derivada del logaritmo natural de p con respecto a teta. Y lo mismo para los otros términos que incluyen a una función de teta.
Entonces, ahora sí, podemos aplicar del lado izquierdo de esta derivada la primera regla, que lo que nos dice es que vamos a multiplicar el inverso de la función p por la derivada de p con respecto a teta. Y esto es lo que nos va a dar la forma de la elasticidad. Recordemos que la elasticidad, expresándola en términos de derivada, lo que vamos a tener es la derivada de la función con respecto a una variable que va a multiplicar, en este caso la variable teta, que va a multiplicar a teta entre la variable de la función, es decir, p. Entonces, por si se fijan, a esto nos falta muy poco, o bueno, esta expresión, para que sea ya una elasticidad. Sin embargo, todavía no desarrollamos esa derivada. Entonces, antes de llegar a la elasticidad, tenemos que resolver esa derivada. Y bueno, nada más el lado izquierdo lo vamos a sustituir por S1 sobre P por la derivada de P con respecto a teta, para que aparezca ahora sí sustituyendo a la derivada del logaritmo natural. Entonces esa la pasamos del otro lado, que simplemente lo que hicimos fue manipular el lado izquierdo y nos falta el lado derecho. Entonces ahora sí tenemos que aplicar exactamente lo mismo para cada uno de los términos de la función del logaritmo natural, de la derivada. Entonces tenemos la inversa de la función que va a multiplicar a la derivada de esa misma función con respecto a teta. La función en este caso es y' y la derivada sería la derivada de y' con respecto a teta. Sin embargo, recordemos que y' es una función y por lo tanto es una función de k que a su vez es una función de teta y ahí es donde vamos a aplicar la regla de la cadena. Hacemos lo mismo para el segundo término, es la inversa de la función x' que multiplica a la derivada de esa función con respecto a teta. El siguiente paso entonces ahora es sustituir realizar esa derivada que tenemos con respecto a cada uno de los términos y lo que nos queda es la inversa, nos queda tal cual y vamos ahora a realizar la derivada que aparece del lado derecho del primer término. Entonces, como tenemos una y', que es una primera derivada, la expresamos como una y bi'prima. Que recordemos que sigue siendo una función de k y esta a su vez es una función de teta. Entonces, como es precisamente una función todavía que está ahí adentro de otra función, tenemos que derivar esa función k con respecto a teta y allí es donde estamos aplicando la segunda regla que les puse en la parte superior de la pantalla. Entonces esa es la regla de la cadena, hacemos la derivada y nos queda todavía que es la z', ahora la derivada es y bi'prima y nos falta multiplicarla entonces por la derivada en la regla es la derivada de w con respecto a teta y aquí es la derivada de k con respecto a teta. Entonces hacemos lo mismo para el segundo término, la inversa nos queda tal cual, la derivada que está en el corchete de arriba es la derivada de la que aparece como z' es x bi'prima y en la regla la que está multiplicando de delta w con respecto a delta teta es la derivada de k con respecto a teta. Estas derivadas son las que ya habíamos obtenido o las que ustedes obtuvieron del ejercicio y que las vamos a recordar. Son las derivadas que nos salían con signo positivo del ejercicio pasado y que están ahora ahí en el recuadro amarillo. Entonces, vamos a sustituirlas, que son las que aparecen delta k sobre delta teta en cada uno de los dos términos. Y entonces sustituyendo nos queda. Bien, aquí está entonces ya sustituyendo con la derivada. Y bueno, tenemos nuevamente la función que es la inversa que multiplica a la segunda derivada y ahí está en el corchete la sustitución de los recuadros en amarillo que acabamos de ver.
y que fueron los ejercicios que ustedes hicieron, también para el segundo término. Y bueno, esta expresión, a pesar de ser algo amplia, la podemos ir reduciendo al encontrar los términos que se hacen iguales a 1. En primer lugar tenemos esta y' que podemos cancelar con la que está dividiendo, y este término se hace igual a 1, y lo mismo para el segundo término, con la xb'. También tenemos una y' que aparece en el denominador y que podemos cancelar el cuadrado que aparece en el numerador. Lo mismo para el segundo término en el caso de la x'. Y bueno, ahora sí ya nos queda un término una ecuación bastante corta, que es y' entre y menos x', perdón, más x' entre x. Esta última ecuación la podemos sustituir porque queremos que nos quede en términos de teta. La podemos sustituir por precisamente la ecuación que nosotros encontramos en un primer lugar, TW entre R, que llamamos teta, que es la relación de precios de los factores. Al hacer una manipulación algebraica llegamos al resultado de la inversa de teta, de la inversa de la matriz, que es 1 sobre teta más k de x, y lo mismo para el sector y. Este desarrollo lo hacen, por favor, no es difícil, para que les quede solamente esto. Entonces, lo del lado derecho es lo que vamos a sustituir en la derivada que acabamos de encontrar. Y lo que nos queda es solamente una fracción, ¿no? Precisamente al quedarnos esto igual a 1 sobre teta más k de x menos 1 sobre teta más k de y, ese resultado tendría que ser positivo. ¿Por qué? Porque la fracción que tenemos del lado de k es menor. A pesar de que tiene un signo negativo, va a ser menor y le está restando a un número mayor. Como tenemos una fracción, esa fracción va a ser positiva. Esto, por favor, ustedes lo encuentran al momento de hacer también la sustitución acá arriba en la derivada del logaritmo, y lo que van a tener es una fracción positiva. Entonces se les queda de ejercicio, y al momento ya de manipular esto, que es el segundo ejercicio que van a hacer, esto también va a seguir conservando esta elasticidad. Aquí ya la multiplicamos por teta. Este resultado también lo tienen que encontrar. Tiene que ser mayor que 0 desde el momento en que nosotros hacemos la primera sustitución de 1 sobre teta de k más x, y lo mismo para 1 sobre teta más k de y. Eso sigue conservando el signo positivo, y al momento de hacer la inversa de la elasticidad, que es la que nos interesa, si tenemos una fracción que es positiva, supongamos el ejemplo de un medio, al momento de hacer la inversa, eso ya nos quedaría 2. Por lo tanto, la elasticidad forzosamente tendría que ser mayor que 1. Así para cualquier número, ¿no? Entonces, si tenemos 1 sobre 3, nos va a quedar el inverso como 3, y forzosamente entonces esa elasticidad va a ser mayor que 1. ¿Qué es lo que nos dice esa elasticidad? Que al momento de hacer cambios en el precio de los bienes, estos forzosamente tienen un impacto más que proporcional en el precio de los factores. Eso es lo que nos quiere decir esa elasticidad. Recordemos que lo que nos mide la elasticidad es el impacto del cambio de una variable, el cambio proporcional de una variable sobre un cambio proporcional, en este caso sobre la variable de el precio de los factores. Entonces el impacto, al ser una elasticidad mayor que 1, es más que proporcional. Y esto es parte del teorema de Stolper-Samuelson, que a pesar de que es una relación positiva entre precio de los bienes y precio de los factores, esa relación
se muestra con esta elasticidad que el impacto es más que proporcional. Esta es una nota de las funciones monótonas crecientes, y lo que nos dice es, que quedó pendiente en el video anterior, es que cuando nosotros tenemos una función k como función de teta, la podemos invertir, y su derivada, bueno, al ser una función monótona creciente es positiva. Podemos decir que la derivada conserva el mismo comportamiento siempre y cuando la función tenga ese comportamiento. Es decir, cuando la función, la función y es mayor que x, su derivada va a tener, de ambas funciones, va a seguir comportándose de la misma forma. Es decir, la derivada de y va a ser mayor que la derivada de x. Conservan entonces el orden. Pasa entonces que cuando nosotros invertimos las variables, sus derivadas también conservan ese orden.